Voy a leer un pasaje de la Escritura, Mateo 8:28, de hecho lo acabamos de estudiar hará unas pocas semanas. Dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Entonces, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. No es que fuera aquí estamos en un lugar que se llama, ¿cómo se llama, pastor? Bet Shem. Bet Shem. Esta es una de las ciudades más importantes de Decápolis. Entre ellas estaba Gadara. Gadara, y esta eran una de esas 10 ciudades, por eso se llama Decápolis, del Imperio Romano. Así es. Tenemos entonces la historia, la vida, ¿no?, de este hombre que estaba pues endemoniado. Sí, estaba. Ya lo hablamos, era el Gadareno. Eso es como debemos llamarle, porque el Señor lo salvó y ya no es el endemoniado Gadareno. No. Estamos viendo, observen bien, porque ahora vamos a adentrarnos en la vida de este hombre. Una vez que el Señor lo sana, lo restaura, lo libera, este hombre quiere irse con el Señor. Le dice: me quiero ir contigo, me quiero ir contigo. Es como si dijera: yo no quiero estar con esta gente que tampoco te quiere a ti. No. Pero el Señor le dice: no, ve y dile. Pues le dijo que fuera con los suyos, sí, a decir lo que Dios había hecho en su vida. Pero este hombre no solamente lo hizo, obedeció, sino que vino a todo Decápolis. Imagínate. Con la imponencia de esta ciudad que estamos viendo, está prácticamente intacta. Es impresionante. Estamos ahora entrando en el teatro. Mirad las gradas, están intactas. Este hombre estuvo aquí. Estuvo aquí, Cami, predicando. El Gadareno estuvo predicando acerca de nuestro Señor Jesucristo. La gente que estaba aquí era gente importante, era gente influyente. Estamos hablando de una ciudad importante, si no la más importante. Fíjate, estas ruinas son extraordinarias. Sí, mira las columnas, pastor. Vamos a apuntarlas. Esas columnas, que sería la parte donde estaban los artistas, y el teatro, las gradas quedan ahora a mi espalda. Pero fíjate cómo ha quedado de intacto. Y por supuesto, estas paredes estaban llenas de colores, banderas. Me gustaría que nos adentráramos a la vida del Gadareno. Imaginemos que estamos aquí, caminando, y muchas veces nos preguntamos: ¿y a quién le digo algo? ¿Cómo comienzo? ¿Está esto lleno de gente? ¿Está esto lleno de políticos, de soldados, de gente hostil? Muy bien, pues mis estimados alumnos, ya algunos ya saben mi estado de salud, y esta salud ya está empezando a fallar. Pero uno de nuestros sueños era llevarles a conocer Israel, pero desde otra perspectiva, abriendo las Escrituras y viendo el lugar donde estuvo nuestro Señor, pero también, como enseñan los rabinos, a vivir la vida de acuerdo a las Escrituras, aplicándola. Miren, esta es una calle ancha. Ancha, muy ancha. Muy ancha. Dice el Señor que amplio y espacioso es el camino que nos lleva a la perdición. Y es cierto, porque si lo traemos al contexto de donde estamos, del lado izquierdo encontramos un templo pagano. En estas ciudades siempre iba a haber un templo pagano. Siempre nos vamos a encontrar con ello.
Y entrar en estas ciudades era muy fácil. Los mercados, el comercio, muchas cosas. Yo creo que cuando el Señor caminó por estas calles, como estas me refiero, centrémonos un poco, imaginemos el Señor andando con sus discípulos y de repente se encuentran con una calle como esta, una avenida como esta, imagínense transitada por un montón de personas y de repente voltean ya sea a la izquierda o a la derecha. Sí, porque si volteamos a un lado y para otro vamos a ver muchas edificaciones. Y de repente el Señor ve un templo dedicado a Semiramis o a Moloch o a cualquier otra divinidad, porque el ser humano adora hasta Messi, hasta Shakira, hasta a saber quién, ¿no? Depende en el lugar donde se desenvuelva, tiene su adoración. A veces son humanos, a veces es el sí mismo, a veces son muchas cosas, muchas cosas. Y entonces el Señor toma esa situación, toma lo que están viviendo y entonces comienza a enseñar a sus alumnos. Eso es lo que estamos haciendo en la Fundación Bíblica. Estamos tomando precisamente esas vivencias, ese momento en el que el Señor está caminando, está con ellos y les está enseñando lo que está sucediendo y los lleva precisamente a la comprensión de las Escrituras. Más adelante, por ejemplo, aquí donde yo voy, nos encontramos con el teatro de la vida, la hipocresía, el poner un rostro primero, una cara primera delante de las personas, pero por dentro somos otra cosa. Algo así supongo que el Señor se encontró cuando enseñó a sus discípulos. Muchas veces dice cuando iba por el camino o entrando en la ciudad y luego continúa con su enseñanza. Y para nosotros es un privilegio poder enseñar pues de la manera en que el Señor enseñó a sus discípulos. Entonces estamos imaginando que esta persona, este gadareno, va caminando por las calles y dice, ¿a quién hablo? Este es un problema, pastor, que enfrentamos casi todos los cristianos una vez que se nos enseña que debemos de predicar el Evangelio. Que llaman testificar, ¿no? Pero ¿a quién hablo? ¿Cómo presento que el Señor Jesucristo es mi Salvador? ¿Con 3 puntos? ¿Con 5 puntos? ¿Con unos versículos aquí y allá? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tengamos en cuenta que Él hizo exactamente lo que el Señor le dijo. Los tuyos, no le dijo tu casa. Y es como nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos familia a veces, no solamente en nuestra localidad, en el país en donde radicamos, sino tenemos familia en muchos lugares en el país donde vivimos. Eso y este es. pudo haber sido el caso, que tenía conocidos, amigos, y tenía un lugar donde llegar y visitar, y eso te da la oportunidad para testificar. Ahora bien, ¿cómo puedo testificar? ¿Qué digo? Ahí está la gran pregunta. Y muchos de los estudiantes nos dicen, ¿cómo testifico? ¿Cómo presento? Qué pregunta, ¿no? El Señor le dio la clave. Di lo que Dios ha hecho por ti. Di lo que Dios ha hecho por ti. Y eso es lo que estábamos hablando precisamente en la ciudad de Jesús, en Capernaum. En contar las bendiciones que Dios nos ha dado. Sí. Es decir, enumerarlas. Empezar a agradecer. Pero cuando estamos hablando con alguien, testificándole, es que estamos entrando en una conversación, por ejemplo, y decir, mira, yo antes estaba de tal o tal manera y el Señor ha hecho conmigo tantas cosas. Yo era otro tipo de persona y ahora soy así. Y la gente pregunta, ¿y por qué? Oye, de verdad, yo te noto diferente. Sí. Y en este caso lo notaron bastante diferente. Bastante diferente en este caso. Estaba en una condición bastante deplorable. Sí, correcto. Y me gustaría, pasar que, hablando de condición triste, deplorable, y que a veces nuestras acciones nos llevan a traer la desgracia a nuestra familia, es decir, nuestra soberbia, arrogancia, egoísmo, nuestra falta de amor a Dios y nuestra rebelión contra Él,
arrastra a los demás hacia el mismo pozo del infierno, a la amargura, a la tristeza, a la ansiedad, a todas esas cosas. Y estoy hablando, ¿sabe de quién? ¿De quién? De Saúl arrastrando a Jonatán. Saúl y Jonatán en este Vemos lugar. aquí esa mesita. ¿La quiere señalar, pastor, y decirnos qué pasa aquí? Bueno, estoy ahora apuntándola y voy a acercarme con el zoom, voy a hacer un zoom a esa meseta desde un extremo hasta el otro extremo de la meseta, donde empieza ese árbol ahí medio seco y hay un árbol con fruto, y voy recorriendo la meseta. Muy bien, estoy mostrando las ruinas de un asentamiento filisteo, y donde estoy apuntando ahora mismo, donde estoy grabando, en esa pared colgaron a Saúl y a Jonatán, los filisteos, y desde el valle que está ahí abajo, David y los suyos subieron para rescatar a ese amado amigo, a Jonatán, y también rescatar al rey Saúl, que aunque fue un hombre, como todos sabemos, perverso, era el rey de Israel, y David lo honró. Como la terquedad, la rebelión, la impaciencia, pero sobre todo la desobediencia hacia Dios directamente. Eso es. Arrastró al amado Jonatán a la muerte. Qué triste es cuando nos ponemos en nuestro plan de aquí se hace lo que yo quiero, me porto rebelde, me porto de una manera en la que, pues lamentablemente, me llevo a los míos conmigo. No nos damos cuenta que el orgullo trae consecuencias horribles. La arrogancia, prepotencia. Y no solamente eso, Saúl era celoso, envidioso. Había pues ese espíritu que venía y le inquietaba, ¿no? Lo atormentaba. Y todos tenemos parte de ese espíritu, viene de vez en cuando a inquietarnos, a hacernos sentir las víctimas, a hacernos sentir que lo merecemos todo, a hacernos sentir que nos están robando nuestro trono en el estado de confort. Y eso es lo que le estaba pasando a Saúl. Correcto. Me está robando David mi lugar. Y eso es lo que le motivó a odiar a David en vez de amarle. Y por otro lado, hablabas de ese espíritu que nos visita a todos. Nos visita a todos. Nos visita a todos, a más de uno. Y estoy pensando en el Gadareno aquí, bajo la ciudad. ¿Para qué? Sí, vamos a ver más de la ciudad. Pero pensaba en el Gadareno, que estaba paseando por estas calles también, porque él fue a las Decápolis. Y seguramente sabía la historia de lo que había pasado en ese monte. Sabía de ese otro espíritu que amargó la vida de Saúl y que tantas consecuencias trajo, incluso para el mismo Israel. Sin duda. Mire, aquí estamos en unos baños. Oh, ¿estos son baños? Estos son baños. Seguramente había una como piscina aquí, enorme, en donde pues podían disfrutar de el agua fresca, a lo mejor en los días soleados, porque el clima de aquí es un clima cálido. Sí. De hecho, estamos ahora mismo en invierno todavía. Y hace un calor. Hace un tiempo extraordinario. Sí. Entonces, imagínense con el calor del verano. El agua fresquita. Ay, el agua fresquita, el teatro por ahí, las tiendas. Toda esta ciudad, como cualquier ciudad de nuestros días, con el bullicio de la ciudad, el teatro, los juegos, etcétera, etcétera. Y por supuesto no podía faltar la zona de culto. Así es. Aquí la estamos viendo. Esa no podía faltar en ningún lugar, como tampoco hace falta en ningún lugar de cualquier ciudad, por muy civilizada que nos digamos, ¿no? Porque el hecho de decir civilizado no es que no haya culto a algo. No. Hasta el día de hoy el hombre sigue rindiendo culto a lo que él cree. Escuché una vez que Messi era Dios, imagínate. Bueno. Los deportes, cualquier otra cosa, se convierte en idolatría. Estamos en Bet-Shem.
una de las ciudades más importantes de Decápolis. Aquí, en esta ciudad tan importante, estuvo el Gadareno.